perros están diseñados para tener síndrome de Estocolmo. Que tenemos a los perros diseñados para que tengan síndrome de Estocolmo, para que estén enamorados de sus secuestradores. Y me gustaría matizar que cuando digo síndrome de Estocolmo, a lo que me estoy refiriendo es que si no, no se explica de ninguna manera que tú puedas maltratar a un perro activa o pasivamente y que el perro esté esperando a que vuelvas a casa, que lo puedas tener encerrado en un balcón dándole palazos, como he rescatado yo a algunos perros, y que el perro no te esté comiendo vivo. Es que no se explica, estamos haciendo algo fatal y el perro no se está dando cuenta. Parece ser que el perro se encuentra ante un impasse constantemente en el que, coño, yo estoy buscando lo mejor para mí, pero estoy recibiendo esto. Y nosotros a través del trabajo nos hemos dado cuenta que los perros están esperando a gritos que la gente sepa leerlos bien. Si bien la decisión es unilateral, es decir, un humano decide tener un perro por cualquier motivo, cualquier razón, que todo genial, no podemos dejar o consentir que la relación se convierta en unilateral. Y lo de los perros lobos me gustaría decirlo ya, porque yo soy muy consciente de que le he hecho un flaco favor a esa raza. Soy muy consciente de que muchas veces el proyectar en la serie documental o en los vídeos, pues tanto de una manada tan grande, un grupo tan elevado de perros lobos como el que tenemos nosotros, pues parece, ¿no?, una idealización de lo que es esa raza. Y lo siento, pero no es así. Son animales muy complicados, porque tienen una hipersensibilidad al desequilibrio. Ese porcentaje de lobo en sangre que te hace escaparte del Matrix, del síndrome de Estocolmo que te ha creado el humano para que hagas cosas, el perro no es inseguro ni el perro es miedoso, el perro pasa de ti y toma sus propias decisiones porque las tuyas no le vienen bien. Y eso, por ejemplo, en perros con un 100% de síndrome de Estocolmo, pues no lo vas a ver. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de perros, una conversación para frikis de los perros. A nosotros nos encantan, de hecho nos dedicamos profesionalmente a ellos y nuestro incentivo es el de aumentar el nivel de conocimiento y de cultura canina para que todos los que nos escucháis tengáis oportunidad de tomar decisiones informadas o más informadas para el bienestar de vuestros perros. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, pues aquí estamos en un episodio más, ya con muchas ganas de lo que vamos a hablar hoy, que lo podríamos resumir, yo creo, en lo que nos gusta decir tanto del binomio humano-canino, esa relación tan bonita que se forma entre los humanos y los perros. Y yo creo que el repaso a la escaleta un poco de los temas que vamos a tratar hoy van a ser, bueno, definir qué es este binomio humano-canino, ese proceso de domesticación que nos ha llegado al punto en el que estamos. Seguramente sea necesario también hablar de esas velocidades de la sociedad actual en las que estamos arrastrando a los perros, un poco cómo entendemos a los perros y cuál es la función, entre comillas, y con la mejor de las intenciones que hemos encontrado para que este binomio siga funcionando y siga teniendo sentido, que va a ser una conversación muy interesante. Yo creo que sería una forma buena de empezar definiendo, por decirlo de alguna manera, a qué nos referimos, o cuando hablamos de binomio humano-canino, qué es lo que queremos decir o qué es la metodología a lo que quiere decir. Seguramente la manera más fácil de definirlo sería decir que es la incidencia que el humano tiene en el perro y que el perro tiene en el humano una vez que los dos forman un sistema y de la que no nos podemos escapar. Es decir, que quieras o no, vas a tener un impacto en un perro una vez que formas un sistema con él, y quieras o no, el perro también va a tener un impacto en ti una vez que formáis un sistema. Es que esto es súper interesante porque, mira, yo creo que es una cosa de la que no nos podemos escapar nadie, que nos gusten los perros, que hayamos estado con perros, pero hay 50.000 maneras de entender esto. Quiero decir, hay gente que lo ve desde un punto de vista más espiritual, quizás, ¿no? Gente, el famoso vínculo, ¿no? O el famoso apego. Gente que lo entiende de una manera muy humana. Y a mí en particular, yo creo que todas las personas en el mundo que nos gustan los perros tenemos un sentimiento, y ahora sí hablo de sentimientos porque es algo humano, muy parecido, pero hay mucha gente que lo aloca a motivos o a circunstancias diferentes. Y a mí en particular, conocerte y conocer la metodología me ayudó para darle un marco que en mi caso particular va mucho con mis ideas, con mi forma de entender el mundo, con mi forma de pensar algo igual más científico, menos etéreo, y a mí me ayudó mucho a entender y a entenderme en esa relación con el perro. Entonces yo creo que es algo súper interesante de lo que podemos hablar. Entonces yo creo que ya que vamos a hablar de esto,
que tiene muchas implicaciones. Creo que una buena forma de empezar, Alberto, es que nos cuentes un poco en esa bibliografía científica que tú dominas, por lo menos en el aspecto de los perros, ese proceso de domesticación que nos lleva, entre comillas, al punto en el que estamos hoy, o en el tipo de relación que tenemos hoy con los perros. Y es curioso porque la literatura científica, donde empieza a ser más difusa, es cuanto más retrocedemos en el tiempo. Entonces, en realidad, nadie o no hay un consenso científico sobre cómo se ha producido el proceso de domesticación. Y lo único que se pueden hacer son ejercicios visuales para intentar pues inferir qué es lo que ha podido pasar acorde a lo que sabemos de manera más reciente. Entonces, yo lo que hago es intentar imaginar una situación promedio de cómo se pudo producir, más allá de lo que fuera realidad o no, o del primer chispazo o no que hubiera entre el humano y el animal que precediera evolutivamente al perro que conocemos hoy como el Canis familiaris. Entonces, yo imagino que si, por ejemplo, asumimos que aquel animal fuera el lobo gris o cualquier animal que precediera a ambos, para tener la conversación sencilla, yo imagino que la manera más fácil de producirse ese primer contacto pues sería que una camada de jóvenes que todavía son adolescentes, que no son adultos, que todavía no tienen engrasados todos esos patrones de acción fijos que están diseñados única y exclusivamente para la supervivencia, porque entonces si no tendrían contacto con lo que fuera el humano en aquel entonces y se habrían escapado. Entonces entiendo que la manera más fácil de que se pudiera producir es con animales en periodo de adolescencia y que por cualquier razón hubiera un contacto físico, una proximidad física en el cual se empieza a considerar como sistema, y para que la consolidación de ese sistema se produjera, pues entendemos a lo mejor que es a través de la comida, ¿no? Que de repente este animal joven que todavía no tiene toda la capacidad por sí mismo de valerse en términos de supervivencia para ejecutar secuencias de caza que le permitan pues ir pasando los días, es más fácil de repente darse cuenta que hay un asentamiento seguramente de humanos y que haya un intercambio en un momento determinado de comida y que hubiera una valencia en el organismo para que aquel animal entendiera que puedo sobrevivir. Esto es una inferencia de proyección abstracta humana que no es real, pero para poder tener la conversación. Que puedo sobrevivir sin necesidad todavía de cazar porque todavía no he cazado. Y que a partir de ahí se produjera, digamos, pues una relación o un vínculo entre aquellos animales y aquellos humanos. Y yo entiendo que esa relación se basa en los estados de excitación. Es decir, que en aquel ejemplo, si imaginamos que, por ejemplo, estamos aquí sentados y somos nosotros, aquella tribu, hace 16.000, 15.000, 30.000 años, y tenemos aquí los lobos jóvenes, o el animal que le precediera evolutivamente, pues que si hemos pasado un tiempo juntos, porque el tiempo tiene mucho valor en las cosas que ocurren, que nos acostumbremos a estar en los mismos estados de excitación. Que hubiera una sincronización en el estado de excitación. Esto lo que quiere decir es que los dos pudiéramos compartir o socializar, compartir espacio en un estado de excitación baja para que ni el humano ni el lobo estuvieran huyendo el uno del otro, estuvieran agrediéndose el uno al otro. Si eso es cierto y puedes pasar un periodo de tiempo, lo único que puede ocurrir después es que otros contextos se produzcan. Y si es real que ha habido una sincronización de excitación, eso es lo único para mí que explicaría el hecho de que a lo mejor, porque claro, entonces no había teléfonos móviles y tú no le podías decir a la gente, oye, que me he ido a cazar y que vuelvo de aquí a 2 meses. Entonces, que si por ejemplo en ese asentamiento hay humanos que vuelven después de haber salido a cazar durante un intervalo largo de tiempo, que aquellos lobos que estuvieran en esa situación, ¿cómo saben reconocer si estos individuos nuevos que se están añadiendo al sistema suponen un peligro? ¿Cómo sabemos si tenemos que atacar? ¿Cómo sabemos si tenemos que huir? ¿Cómo sabemos si tenemos que quedarnos en el mismo sitio? Entonces, en ese ejercicio de visualización, que no sé si es real, pero es el que yo hago para intentar entender la historia, yo lo que veo es, que los humanos no se mueven, no se sobreexcitan, yo tampoco, y de repente no tiene ningún tipo de impacto porque los individuos que se acercan tampoco están sobreexcitados. Entonces, eso es una sincronización o un vínculo a través de los estados de excitación, que es lo que entiendo yo que permite al humano decir, tú no te sobreexcitas conmigo, mantienes estos mismos estados de excitación, me vales para estar conmigo, porque si no, si estuvieras más sobreexcitado, pues te estarías escapando o me estaría mordiendo los tobillos. Entonces no hay ningún proceso de domesticación posible.
Yo aquí veo dos elementos clave que son los que tú lanzas, y uno es en esta relación primitiva quizás, por un lado, la utilidad o la funcionalidad para el humano, y lo segundo, ese lenguaje universal de que hemos hablado en episodios anteriores, en el que seguramente todo fuese mucho más cercano. Y me explico por los dos lados. Seguramente en este dibujo, en este cuadro que tú planteas, yo veo como muy evidente que a través de este proceso seguramente también el humano empezase a darse cuentas de, oye, pues si en vez de salir X tiempo a buscarme yo la vida y a perseguir huellas, me dejo guiar por este animal, como lo llamas en aquel momento, que parece que va usando la nariz y encuentra el ciervo antes que yo, resulta que yo lo cazo y luego yo le doy igual las vísceras o los huesos o las cosas que no quiero, y ahí se produce una especie de simbiosis en la que esos lobos que ya llevan igual más generaciones conviviendo, cohabitando con el humano, es como un win-win, ¿no? El lobo no se juega la vida, literalmente, cada vez que va a cazar contra un animal, porque es el humano el que caza, y el humano le da esos restos que no quiere, y el humano, en vez de hacer expediciones súper costosas de tiempo o de esfuerzo, tiene una herramienta en aquel entonces para poder acortar estos tiempos y estos procesos y esta eficiencia en el proceso de la caza. Y luego, por el otro lado, en esto que deslizas tú también, yo lo veo muy claro, o yo entiendo muy claramente, es que seguramente hace 16.000, 18.000, 20.000 años, que más o menos, ¿no?, dicen las fechas que puedan dar ahí este tema de este inicio de la relación, el lenguaje universal del humano, este lenguaje de la velocidad de los impulsos eléctricos, estuviese mucho menos prostituido o distorsionado del humano que conocemos hoy en día, siendo humanos por un montón de circunstancias que igual no tocan ahora decir, pero que es evidente que antes el mundo iba más despacio, que funcionábamos a unos ritmos y a otras velocidades mucho más lentas, y eso yo creo que es, ¿no?, un poco lo que posibilita o los dos elementos que hacen que todo esto nos llegue al punto que hemos llegado hoy, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es que hay un cambio contextual muy grande, desde cómo comienza la relación y cómo se produce la oportunidad de que el perro exista, porque el perro no es una especie natural. O sea, esto es... yo siempre tiendo a decir lo mismo, ¿no? Hacemos el intento de no enfadarnos con una foto porque la foto sea de ayer. Es decir, estamos donde estamos y tenemos que solucionar las papeletas que tengamos a día de hoy. Entonces, ¿el perro es una especie natural? Se entiende, y hay consenso en que no habría existido nunca si no es por la incidencia del humano. Y en el momento en el que se produce ese comienzo de viaje, ese contexto es completamente diferente en el que estamos ahora. Y lo que en un principio, como muy bien has dicho antes, podríamos ser el uno para el otro herramientas de eficiencia energética, porque los dos tenemos capacidad de ser mucho más efectivos energéticamente y no estar jugándonos la vida continuamente para saciar una necesidad de supervivencia, en aquel contexto, pues parece ser que para las dos especies era un win-win, como tú decías, y los dos estábamos ganando. Y a través de los años, tú fíjate que esa función de trabajo, entre comillas, y nos vamos a desapegar de las connotaciones que según qué tipo de palabras puedan tener para la gente que nos oiga, porque si no, no se pueden tener conversaciones. Entonces, simplemente una herramienta de trabajo tanto para aquel animal como para el humano, para una mejor supervivencia de ambas especies, pues a través de la evolución del perro, por ejemplo, pues ha derivado en infinitas ramas de modalidades de trabajo diferente. Y hasta hace relativamente poco tiempo al perro se le ha considerado como una herramienta de trabajo. Y hoy en día no está para nada justificado seguir llamándolo herramienta de trabajo, porque no necesitamos para nuestra supervivencia ningún tipo de función ni herramienta de trabajo del perro. Es decir, ya estamos donde queríamos llegar, que es exentos de estar jugándonos la vida continuamente. Entonces todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene la supervivencia más o menos asegurada, o por lo menos en países primermundistas como el que, o de desarrollo, ¿cómo se dice eso? O por lo menos en países como en el que nos encontramos nosotros, en el que la gran mayoría de la gente pues no estamos preocupados por lo que vamos a cenar esta noche, porque se cena esta noche, ni del frío que hace, porque tenemos un sitio donde cobijarnos. Entonces, el contexto ha cambiado y los perros tenemos que entender que esas funciones de trabajo vienen
en un principio dadas porque el perro como especie pierde capacidad de autorregulación por sí mismo. Es decir, que creamos una necesidad en el perro que es la de comer, porque además hemos diseñado y hemos modificado genéticamente para que el perro no tenga la capacidad de diseccionar grandes piezas. Así que la diferencia entre, por ejemplo, un lobo y un perro, o una de las grandes diferencias es que un lobo tiene capacidad de diseccionar una pieza para poder ingerirla y un perro en principio no tiene esa capacidad, aunque luego perros que están volados, perdidos, se utilizan para este tipo de cosas y es posible que se puedan alimentar, pero no es... el perro común o el perro promedio no tiene la capacidad de diseccionar una pieza grande, con lo cual depende de ti para poder alimentarse. Y en un primer inicio, pues eso pudo estar genial o de puta madre, pero hoy en día esa necesidad del humano para poder sobrevivir, lo que le ha hecho, o lo que parece ser que a todas luces ha hecho, es que haya perdido su capacidad de autorregulación, ¿no? Y en esa capacidad de autorregulación que ha perdido, nosotros hemos encontrado un rédito como sociedad en un momento determinado, porque necesitas de un perro que quiera algo para tú tener algo que ofrecer, para que haga las cosas que tú quieres que haga. Si no tiene ningún tipo de necesidad, pues tú no vas a ver ningún lobo pidiéndote a ti nada porque no le hace falta, no vas a ver ninguna jirafa pidiéndote a ti nada porque no le haces falta, no vas a ver a ningún gato pidiéndote a ti nada porque no le hace falta, pero el perro necesita del humano para su supervivencia. Entonces, en esa relación, pues el perro ha perdido esa capacidad de autorregularse en términos de sobreexcitación y el humano aprovecha esa sobreexcitación para luego sacarle rédito. Y lo que ocurre es que ya no estamos en ese contexto. Y lo que tenemos es un perro que sufre las consecuencias de nuestra modulación y diseño genética hasta un periodo temporal concreto que ya lo hemos pasado y está patinando en una sobreexcitación que antes pues le hemos sacado el partido que le hemos sacado y ahora ya no nos sirve. Necesitamos de reconocer eso y aceptar eso para poder realmente echarle un cable al perro hoy en día. Es que además es súper interesante porque esto tiene un montón de conversaciones paralelas que igual no toca entrar en todas en esta, ¿no? Yo estoy feliz de entrar en todas las conversaciones que tengamos que entrar. Pero fíjate que cómo desde la excitabilidad también podemos entender las razas y podemos entender también por qué los mastines o esos perros amastinados, por poner un ejemplo, tienen esas velocidades y tienen esos picos, pero mantienen también velocidades bajas o durante mucho tiempo, y sin embargo un border collie, entre comillas, es lo contrario, que siempre tiene una necesidad. Y como tú bien dices, pues al final, cuando los perros eran como un burro ha sido, como una mula ha sido, como tantas otros animales que hemos utilizado los humanos han sido, seguramente a costa del desequilibrio del perro, pero tenían el contexto como para que los ciclos entrasen más o menos dentro de algo que podía ser o seguir siendo beneficioso para los dos, pero ahora entiendo yo que la evolución de la sociedad corre siempre mucho más que la evolución de la genética, del cuerpo, de la biología. Va mucho más rápido. Y ahora estamos en un impasse en el que no le ha dado tiempo o no hemos tenido tiempo para que todo esto evolucione y encima no tenemos ningún criterio porque hemos perdido la conciencia de esas velocidades que hablábamos antes y estamos en una situación en la que es como que los perros están fuera del contexto que les estamos dando ahora, que son mascotas y no perros de trabajo. No sé si esto es un resumen un poco de lo que estábamos diciendo. Totalmente, porque la gente tiene que entender que ahora ya no estamos hablando con una visión de cientos y miles de años. Estamos hablando desde un prima desde hace décadas. Es decir, que los problemas actuales en la sociedad que existen con el mundo canino son realmente recientes. O sea, aquí no había tanto perro en núcleo urbano hasta principios de los 2000. O sea, yo ya tengo una edad, entonces yo cuando era pequeño, por ejemplo, no había tanta gente en los núcleos urbanos con perros. El que tenía perros era el de los perros y el resto de perros estaban en los campos o en las fincas o en los vallados y mejor o peor, yo no lo sé porque yo era pequeño, pero en los núcleos urbanos no había tanto perro como hay hoy en día. Entonces hay un boom y esto está asociado también pues, a momentos socioculturales de los que no nos podemos escapar, de los que hablaremos luego más tarde, porque hay razones por las que hoy en día pues, hay muchos más perros de los que había hace 40, 50 años. Y lo que ocurre es que en ese cambio, de repente, pues nos hemos perdido.
Y nos hemos perdido y no tenemos ninguna referencia previa y tenemos una imagen como el perro el mejor amigo del hombre y damos por hecho que el perro es el mejor amigo del hombre como una pegatina, como si lo pusieras en el maletero del coche. Y con eso, con ese conocimiento, con esa información, es como de repente hemos dado lugar a la situación en la que estamos hoy en día. Es súper curioso esto que comentas, Alberto, porque esto es una conversación en la que yo tengo mi idea clara y mi idea, la verdad, que ahora que la voy a decir, va a ser que no me mojo ni debajo del agua y que tengo mucha jeta, pero es que lo pienso de verdad. Porque yo creo que en estas décadas atrás había un contexto o unas variables en las que los perros evidentemente estaban mucho peor, es decir, mucho menos confort, seguramente el trato en situaciones o contextos específicos o la manera de manejarlo fuese mucho peor, seguramente, y yo lo sé porque yo no lo he vivido, pero abuelos, es un hecho, ¿sabes? Lo sabemos todos. Que si el perro tenía el más mínimo problema, pues igual la solución era la que era y hasta aquí, pero sí es cierto que igual esa gente tenía un mayor conocimiento o estaba en un nivel de velocidad y de excitación mucho más cercano a esa posibilidad de la cohabitación entre la persona y el perro. Sí, igual el perro, no había perros que se subiesen a la cama o que se subiesen al sofá, y los míos se suben a la cama y se suben al sofá. Pero seguramente en otros términos se respetaban mucho más ese 13+6, se respetaban mucho más las velocidades naturales del perro, no había una sobreexcitación constante, no había cons, alfombras olfativas, chuches, vídeos para el Instagram, el niño tirándole del rabo al perro, gente tirándole la pelota. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, lógicamente, que en unos términos los perros han mejorado mucho, pero seguramente en otros términos no, y seguramente estos términos en los que no explican por qué era muy raro que hace 80 años nadie tuviese un problema ni de reactividad, ni del perro tirándose a ninguna bici, ni a ninguna cosa de las que hoy, por desgracia, tú y yo lo sabemos, que trabajamos en esto y estamos en el día en esto, o sea, es que es casi raro ya la persona que te encuentras. No sé si raro, pero entiéndeme, ¿sabes? Que te digan, no, el perro guay, con otros perros guay, cuando se queda solo en casa guay y no tiene ningún problema. Y yo creo que es una reflexión a tener, porque muchas veces nos colgamos muchas medallas de que lo de antes siempre está mal y lo de ahora es lo mejor. Pero es que el contexto, la gente me gustaría que entendiera. Aquel contexto previo del que venimos, que todos demonizamos y que todos entendemos como inferior en términos de valores, de principios, de moralidad, no era ideal. Pero que hoy el contexto tampoco es ideal. O sea, tú no puedes pensar que porque hoy tú quieres más al perro, porque hoy tratamos a los perros de una manera determinada, están mejor que de lo que estaban antes. Estarán mejor, como tú dices, con algunas métricas de lectura. Pues, naturalmente, la esperanza vital del perro pues, se ha multiplicado seguramente por el doble. Es decir, que antes los perros duraban 6-7 años y hoy en día 6-7 años es poco. Pero duran 10, 12, 14, 15, 16 años cuando antes no era necesariamente así. Y seguramente están mucho mejor en otras muchas métricas, pero no necesariamente están mejor en términos de bienestar natural. Es decir, que las velocidades, como decías tú antes, naturales, eran más comunes hasta hace relativamente poco tiempo, y ahora en muy poquito tiempo el bienestar natural en el que habita el ser humano, por lo menos en la sociedad en la que estamos nosotros hoy en día, se ha disparado muy lejos de esas velocidades en muy poco tiempo y cada vez va a más. Es que esto hila muy bien con algo que te quiero preguntar abiertamente y es una frase que dices mucho, lo que pasa que, claro, que cuando la dices sin contexto te voy a decir que la digas tú, o si quieres la digo yo, pero es como muy evidente que aquí se ha producido, entre comillas, un secuestro en el que hemos cogido una especie que ya es artificial y la hemos llevado a unas velocidades que están a tomar por culo de las velocidades naturales. Y esto ha producido un tipo de relación que tú ejemplificas muy bien, que no sé si quieres hablar un poco de esto en profundidad, Alberto. Quiero que la gente entienda que los perros están diseñados para tener síndrome de Estocolmo. Y esto es una realidad que es incómoda, esto es una realidad en la que pues es difícil de aceptar, pero es que yo no me puedo escapar de la sensación que tenemos a los perros diseñados para que tengan síndrome de Estocolmo, para que estén enamorados de sus secuestradores. Porque
pierden la capacidad de entender la realidad por lo que es y de repente no te das cuenta que lo que en un principio era eficiente para ti energéticamente en términos de supervivencia, casi que es lo peor que te puede estar pasando. Porque yo esto siempre lo digo, no hay estereotipias en la naturaleza, no hay comportamientos disarmónicos en estos términos tan exagerados en la naturaleza. Y los animales comienzan a mostrar estos niveles de desequilibrio cuando los encierras o cuando vives con el ser humano. Y aparentemente vivir con el ser humano no es que sea equivalente, es que puede llegar a ser incluso exponencialmente peor que tenerlos encerrados. Es que es una locura. El hecho de que el impacto que nosotros tenemos en el perro, del que no nos podemos escapar simplemente por cómo se ha desarrollado la relación entre ambos, el impacto que nosotros tenemos en nuestros perros es desastroso. O sea, su capacidad de autorregularse hacia el equilibrio es casi inexistente en la gran mayoría de perros, por lo menos en la gran mayoría de perros que nos llegan a nosotros, ¿no? Que es en la sopa en la que nosotros habitamos. Nosotros no habitamos en una sopa donde las cosas vayan genial, o sea... Igual estamos sesgados un poco también, pero no nos podemos escapar. Es que son demasiados miles de perros entre todo el equipo como para que esto no sea una realidad a señalar. Y que sabemos, porque le tenemos bien tomado el pulso a cómo se encuentra la población, porque tenemos contacto directo a través de un montón de disciplinas con miles de casos anualmente. Entonces la sensación es, estamos haciendo algo fatal y el perro no se está dando cuenta. Entonces parece ser que el perro se encuentra ante un impasse constantemente en el que, coño, yo estoy buscando lo mejor para mí, pero estoy recibiendo esto. Y parece que el perro se está decantando ante esas dos vertientes todo el tiempo, y nosotros a través del trabajo nos hemos dado cuenta que los perros están esperando a gritos que la gente sepa leerlos bien para poder llegar a donde están diseñados llegar, porque al perro nosotros le presuponemos la capacidad de alcanzar el bienestar como si fuera una especie natural. Al final... es que esto es así, más allá de cómo lo queramos pintar, y ojo que aquí yo, o por lo menos yo, y sé que tú tampoco, nadie está juzgando a nadie por tener perro, por no tenerlo. Tú tienes 60, yo tengo 6, o sea, quiero decir, que si somos, o sea, que si estamos hablando de esto, de los primeros, igual de los que estamos hablando, somos de nosotros mismos, ¿no? Pero eso no quita, que parece ser que es bastante evidente, que se toma una decisión unilateral, es decir, hay un humano que se encapricha, que quiere tapar un agujero, que quiere, que tiene una necesidad en un momento y toma la decisión de coger a un perro, de adoptar un perro, de comprarlo en los términos en los que sea. Yo no conozco a nadie que el perro haya llamado al timbre de su casa y le haya dicho adóptame, adóptame, que me molas, que me quiero quedar a vivir contigo, ¿no? Y entonces, en esa decisión unilateral, yo creo que el ejercicio de responsabilidad es, oye, vamos un poco a intentar entender o qué necesita este ser que está vivo para poder estar en los mejores términos posibles, por lo menos que yo le pueda dar. Es que de lo que nos tenemos que asegurar es que, si bien la decisión es unilateral, es decir, un humano decide tener un perro por cualquier motivo, cualquier razón, que todo genial, no podemos dejar o consentir que la relación se convierta en unilateral. O sea, no podemos entenderlo así. Tú no puedes intentar coger un perro para tapar huecos, estando legitimado para tapar huecos porque estás intentando alcanzar tu mayor nivel de bienestar posible, porque si no, no se explica que tú puedas maltratar activa o pasivamente a un perro y que el perro esté esperando a que vuelvas a casa. Y me gustaría matizar que cuando digo síndrome de Estocolmo, a lo que me estoy refiriendo es que si no, no se explica de ninguna manera que tú puedas maltratar a un perro activa o pasivamente y que el perro esté esperando a que vuelvas a casa. Que lo puedas tener encerrado en un balcón, dándole palazos, como he rescatado yo a algunos perros, y que el perro no te esté comiendo vivo. Es que no se explica de otra manera. Y esto tiene que ver con la excitación del perro. Como digo, se ha diseñado y se ha modulado al perro para que esté sobreexcitado y necesite del humano, tanto para saciar una necesidad de alimenticia, es decir, necesito alimentarme, y para saciar una necesidad de autorregulación, porque por sí mismo hemos hecho que pierda esa capacidad, para que luego pueda realizar trabajos para nosotros. Que esto además explica muy bien, un poco como dato curioso, el tema del que, bueno,
tú que tienes no sé cuántos, el tema de los perros lobo, ¿no? Que tú siempre dices, de coña, pero sin coña, que hay mucha gente que no tiene un perro o no tiene un binomio, lo que tiene es un compañero de piso que se está montando una vida paralela, en el mejor de los casos, en el cuarto de arriba, y el perro que pasa de tu temita, ¿no? Y entonces creo que puede ser interesante que apuntes a cuál es la explicación o el porqué que tú le das a este tipo con estos perros. De una manera muy resumida, los perros primitivos o cualquier perro que lleve un porcentaje de lobo en sangre, lo que significa es que ese síndrome de Estocolmo que tiene el perro per se baja un poquitín. Entonces, si lo visualizas como, por ejemplo, en porcentaje, pues en tanto que tengas un 0 con algo por cien de lobo, esa sangre en lobo lo que permite al individuo es tomar decisiones propias fuera de la cueva, del Matrix, del humano, en el que solo veo lo que veo y estoy loco perdido. Entonces, cuando tienes ese tipo de animales, cualquier tipo de husky, cualquier tipo de perro lobo o perros primitivos, lo que ocurre es que tienen tendencia a pasar de ti. Entonces la gente no tiene la pareja o el compañero ideal que se estaban montando en la cabeza cuando escogieron un perro lobo. Y lo de los perros lobos me gustaría decirlo ya, porque yo soy muy consciente de que le he hecho un flaco favor a esa raza. Vale. Soy muy consciente de que muchas veces el proyectar en la serie documental o en los vídeos, pues tanto de una manada tan grande, un grupo tan elevado de perros lobos como el que tenemos nosotros, pues parece, ¿no?, una idealización de lo que es esa raza. Y lo siento, pero no es así. Son animales muy complicados, son animales muy complicados porque tienen una hipersensibilidad al desequilibrio. Porque tienen lobo en sangre, que es lo que quería decir antes. Entonces, ese porcentaje de lobo en sangre que te hace escaparte del Matrix, del síndrome de Estocolmo que te ha creado el humano para que hagas cosas, pues de repente ese animal tiene capacidad de pasar absolutamente de ti, porque lo que está reconociendo son velocidades de movimiento físico, niveles de excitación que no le vienen bien. Entonces tú entras a tu casa y el perro se va a la otra esquina. Y tú piensas que el perro es inseguro, o que el perro es miedoso, o que el perro no es inseguro ni el perro es miedoso. El perro pasa de ti y toma sus propias decisiones porque las tuyas no le vienen bien. Y eso, por ejemplo, en perros con un 100% de síndrome de Estocolmo, pues no lo vas a ver. Es que es súper curioso, y es que de verdad yo espero que esto esté sirviendo a la gente a entender cosas de la misma manera que cuando la gente viene a formación, parece que entiende y se da cuenta, y es que no pasa nada. Si es que nadie se puede fustigar por estar haciendo cosas de las que no tiene conocimiento cuando lo está haciendo las cosas por lo mejor o lo que cree que es por lo mejor. Yo sé que tú, que eres una persona, bueno, que le gusta pensar las cosas, que tienes formación filosófica, que te gusta darle a la cabeza, que te has llegado a plantear muy seriamente, oye, esto de tener perros. Entonces, Alberto, yo que te conozco y que al final este podcast es un poco, o la idea es, pues todas estas conversaciones que tenemos recurrentemente, pues hacerlas públicas con el ánimo de ayudar a quien les sirva, ¿no? Una de las conversaciones que hemos tenido más de una vez es que yo sé que tú te has llegado a plantear incluso muchas veces, oye, ¿tiene algún sentido esto de que tengamos perros? ¿Es mejor para los perros que nos quitemos de la puta ecuación y esto es un desastre, hay que asumirlo y tomar otras decisiones? Pero yo sé que tanto para el humano como para el perro has encontrado una función, en el mejor de los sentidos, para no sé, que haya una armonía, una simbiosis, que se vuelva a forjar ese binomio humano-canino en pro de los dos. No sé si quieres contarme un poco de esto. Y no estoy nada seguro de las razones por las que he llegado a encontrar esa función. No sé si estoy sesgado porque necesito encontrar una función y darle sentido a la relación que yo tengo con los perros. Pero sí que me parece que si se entiende que hasta hace relativamente poco tiempo los perros han entendido como una herramienta de trabajo o han ejercido una función de trabajo para el ser humano, y hoy en día sabemos que eso no necesita de ser así. Para que el perro sobreviva no necesita tener una función de trabajo para seguir existiendo y formar parte activa de la sociedad en la que nos encontramos. Lo que sí me parece es que se ha revertido la palabra trabajo y ahora entra dentro de la palabra humano. O sea, parece, o tengo la sensación, de que el trabajo del ser humano, y esto crea una relación, a mi entender, bonita.
La función del humano es la de trabajar para que el perro no esté tan sobreexcitado como lo hemos diseñado para que esté. Es decir, que esto siempre para mí es lo mismo. Hemos diseñado a los perros para que ejercieran funciones de trabajo a través de la sobreexcitación. Ya no necesitamos que los perros realicen funciones de trabajo y ahora están patinando en esa sobreexcitación crónica con todas las implicaciones para su bienestar que tiene, y nuestra función, una vez que decidimos que formen parte de esta sociedad, y aparentemente eso es así, y me alegro de que eso sea así, nuestro trabajo, nuestra función debería ser, oye, vamos a intentar hacer todo lo posible para lo que te hemos generado nosotros, por decisión, como decíamos antes, unilateral, que es una sobreexcitación crónica, hacer todo lo posible para que eso no arrastre tu vida. Y lo que me he dado cuenta, yo en particular, y lo que intento fomentar en la gente, es la sensación de que cuando tú tienes una idea clara de cómo ayudar al perro para que alcance el mayor bienestar posible, lo que tú te llevas es un mayor bienestar. Pero está supeditado al trabajo que se hace con el perro. Porque como tú bien decías antes, las decisiones son unilaterales y todo el mundo está legitimado para tomar una decisión de yo quiero un perro, quiero incluir a un perro en mi vida. Y lo que decíamos, la decisión puede ser unilateral, pero lo que no podemos permitir es que la relación se convierta única y exclusivamente en unilateral. Es decir, tú vas a sacar algo del perro, pero tienes que darle algo al perro y ese algo tiene que ser el mayor bienestar. Y de ahí vendrá un mayor bienestar que está asociado a, pues oye, el perro nosotros lo entendemos como un cable a tierra. Es un elemento terapéutico para un humano que, porque está en la sociedad en la que está, en el momento sociocultural en el que se encuentra, las probabilidades de que esté volado de la cabeza son muy grandes. Que es la razón última por la que la gente, o la gran mayoría de la gente, a través de mi experiencia, veo yo que llega al mundo del perro. Es decir, tú tienes unos déficits en tu bienestar que quieres cubrir, da igual de la índole de la que sean, llegas al mundo del perro como podrías haber llegado a cualquier otro mundo, y de repente en esa relación lo ideal es que te des cuenta de cuanto mejor esté el perro, mejor estás tú, pero no en tus términos, sino en los términos en los que necesita el perro estar lo mejor posible. Es que es súper curioso. A mí me gusta mucho explicarlo en las sesiones o cuando surgen conversaciones de perros con un familiar, con un amigo, con alguien que tiene perro y tienes confianza, porque no es cuestión de ir predicando ni dando chapas gratis a la gente, ¿no? Pero al que le interesa, cuando surge o cuando te están pidiendo consejo o ayuda. A mí me gusta entenderlo de la siguiente manera, ¿no? Es que en este binomio que se ha formado, en este sistema que formáis tu perro y tú, por decirlo de alguna manera, aunque no sea estrictamente así, podríamos entender que el perro ha supeditado su bienestar neurológico en términos de velocidades al del humano. Es decir, el humano, por ese síndrome de Estocolmo, si tú vas volado, el perro va volado contigo, porque el perro está diseñado artificialmente para estar contigo. Entonces, como tú vas volado y que no es que te das ningún problema, pero es el ritmo de la vida, el estrés del trabajo, que no paras para nada, se ven los niños, y es que los niños ya nos aburren porque van a inglés, a fútbol, a karate, a alemán, a dormir y por la mañana a la escuela, y ese bucle infinito, ¿no? En esa velocidad que estamos, arrastramos al perro y se genera un círculo vicioso, que como yo estoy sobreexcitado, mi perro se sobreexcita más, como hemos visto en los episodios anteriores. Hay determinados niveles de sobreexcitación que están asociados a la activación de según qué patrones de acción fijo modal o según qué cosas que el perro hace, como el perro empieza a ser reactivo o empieza a desarrollar según qué cosas. Yo me pongo más nervioso porque es que sacar al perro es una historia y ya es la historia con mi pareja, sácalo tú, no, que ya lo saqué ayer. Es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, lo que hemos encontrado aquí a través de la metodología es romper esa baraja y empezar a darle la vuelta en el otro sentido. Es decir, empieza a entender las velocidades de tu perro. Una vez que entiendes las velocidades de tu perro, tú vas a ver en el perro cuáles son tus velocidades, porque el perro no te va a engañar. Entonces, vas a bajar esas velocidades, el perro va a empezar a estar mejor. Como el perro empieza a estar mejor, tú te sientes de puta madre, lógicamente, porque estás ayudando algo a lo que quieres. Y como tú empiezas a estar mejor, el perro empieza a estar mejor. Y es como darle la vuelta a ese círculo, y ahí es donde hemos encontrado esa función, ese cable a tierra, que es de la manera en la que a mí me gusta explicarlo, joder, para que esa relación sea para el bienestar de los dos, que al final, tanto el perro, por ser un organismo
no consciente que está buscando su bienestar, y tanto tú, que en un 99,9% de los casos te has cogido un perro para estar mejor, coño, pues se cierra el círculo en los mejores términos para los dos. Y lo que a mí me parece que hay que aceptar es, y no debería ser difícil para ninguno de nosotros, es la premisa de que el humano hoy en día ha perdido el estándar de lo que es las excitaciones y las velocidades naturales asociadas al bienestar. Y que seguramente la gran mayoría de nosotros hemos nacido ya en una rueda que va muy deprisa y lo que tú piensas que es bajo en términos naturales es muy alto. Pero no puedes tener esa referencia porque nunca has experimentado una velocidad más baja, con lo cual tu estándar de bienestar seguramente, lo que argumentamos nosotros es que está muy lejos de las velocidades de movimiento natural y los niveles de excitación natural. Y como bien dices, el perro es un cable a tierra en el sentido de que el perro está esperando a gritos, porque lo que prima en el organismo es el bienestar, habitar en velocidades de movimiento físico en niveles de excitación acordes al bienestar necesario para su especie. Y eso es lo que tú puedes identificar y reconocer como una referencia de velocidades y niveles de excitación de bienestar. Es que la gente, como esto es como irte al campo porque estás agobiado de estar en la ciudad y te vas al campo, y si tú no sabes qué son las velocidades del campo, cómo se mueven los árboles, cómo las no velocidades tan altas que ocurren en entornos naturales, como tú no sepas reconocerlo, pues vas a llegar al campo y en un rato estás aburrido y coges otra vez el móvil. Y tú piensas que es la foto del campo sin entender que son las velocidades naturales las que implican el bienestar. Y en términos humanos, las velocidades de movimiento físico están alteradas por la capacidad que tiene el cerebro de crear realidades para el organismo que son ficticias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú te hablas a ti mismo, estás infiriendo en tu estado de excitación, lo estás elevando sin darte cuenta y lo estás sacando de lo que cualquier otro animal que no tiene capacidad de hablarse a sí mismo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en términos filosóficos, en el taobudismo, hace unos 5.000 años, reconocieron como todos los problemas que el cerebro humano podría llegar a tener. Y de lo que nosotros nos hemos dado cuenta, o de lo que intentamos fomentar en la gente, es a reconocer a través de la metodología las velocidades naturales que están asociadas al bienestar en términos caninos, con la confianza y seguridad que desde ese trabajo de observación y la transmisión práctica para intentar conservar esas velocidades en el perro, conlleva un bienestar en el humano, porque lo que te hace es, de alguna manera, meditar en términos de tener la capacidad de expulsar de tu cabeza pensamientos a voluntad propia, simplemente porque estás enfocado en reconocer velocidades, intervalos y paradas, que es el nivel de excitación, el tiempo que dura y lo que le hace falta para diluirse. Y esto no lo decimos con el ánimo de que sea bonito, no es un objetivo que queríamos alcanzar, es la realidad. Entonces, yo no estoy intentando encontrar una manera bonita de entender. Resulta que la realidad de la relación entre el humano y el perro es bonita porque ayuda al humano a reconocer y conservar velocidades y niveles de excitación que tienen que ver con su bienestar por estar intentando dárselos a algo que se le hincha la boca con mucha facilidad de decir que es lo que más quiero, que lo quiero más que a mi hijo. Entonces, si eso es así y haces el trabajo que el perro necesita, que es de conservar estados de excitación óptimos ante la vida, tiene como consecuencia tú aumentar tu propio bienestar. Entonces, resulta que confluyen la realidad con algo que es bonito en sí mismo, pero que no lo estamos buscando directamente. Luego, a ver, hay perros y perros, ¿no? Porque hay perros, por suerte para ellos, que tienen la capacidad de absorber un montón de excitación y que más o menos no les afecte Hay muchísimos de esos. Muchísimos. Pero es cierto que cuando tienes un perro con más sensibilidad o que es más fácilmente excitable o con mayor facilidad para dejarse llevar por la excitación ajena, en cierto modo es una mierda porque te exige mucho más como guía, pero de otra manera también es un termómetro infalible. Es decir, porque tú muchas veces puedes estar convencidísimo de que no estás tan enfadado, de que estás bien, de que no pasa nada, pero todos esos micromovimientos, todas esas pequeñas cosas de las que tú no eres consciente, pero tu perro, que no sé si te has fijado, pero vive o durmiendo o observándote, te los pilla todos. Está diseñado genéticamente, o sea, su supervivencia depende de reconocer tu estado de excitación.
Es decir, el perro se ha ganado las castañas, se ha ganado la posición de mejor amigo del hombre por tener más capacidad que ningún otro animal dentro del reino animal para reconocer qué significan los micromovimientos y movimientos del ser humano. Es el único animal que tiene capacidad de reconocer, por ejemplo, la direccionalidad de la mano del dedo. O sea, ningún otro animal le apuntas a un sitio y gira la cabeza como si estuviera esperando que algo ocurra en ese sitio. Es decir, que tu perro está diseñado como una máquina de precisión casi infalible para reconocer en qué estado emocional te encuentras a través de tu velocidad de movimiento físico. Que sea tu termómetro. Yo siempre digo lo mismo. Si es que no es una cuestión de lo que puedes hacer o de lo que no puedes hacer, simplemente es que tengas o que generes la conciencia en base a las lecturas del perro, de ver las cosas que haces, las velocidades que llevas en casa, si estás fregando el plato así o lo estás fregando así, que es una cosa muy tonta, ¿vale? Pero que veas el impacto de tus movimientos, de lo que tú estás haciendo en el perro, y a través de eso puede ser el termómetro más objetivo para ti darte cuenta si tienes que parar. Literalmente tú, que voy muy rápido, voy a intentar rebajar un poco las revoluciones y yo no quiero convencer a nadie en nada. Lo que me gustaría o invitaría a todo el mundo es a probar. Oye, a mí lo que me gustaría es que la gente conociera a su perro. Y conocer a tu perro es conocer los estados de sobreexcitación que el perro se puede permitir sin que tengan un impacto negativo en su bienestar. Es decir, que si tú sabes que tu perro se puede permitir este nivel de excitación, tú te puedes permitir, en base a tu conocimiento, este nivel de excitación. Si no lo sabes, estás jugando con la suerte. Porque puede ser que muchos de los perros que has tenido previamente te hayas podido permitir este nivel de excitación y con este en particular, y da igual que sea el quinto que el primero, con este en particular no te puedes permitir hablar demasiado fuerte, no te puedes permitir hablarle demasiado punto, no te puedes permitir exceso de contacto físico en momentos determinados cuando el perro está sobreexcitado, no simplemente porque te apetece tocar al perro, tienes que tener mucho cuidado cuándo puedes tocar al perro. Estas son preguntas. El no conocer a tu perro, las implicaciones de ello, en términos de excitación y de lo que se puede permitir y no, es lo que luego deriva en un montón de preguntas sin respuesta. ¿Puedo tocar a mi perro cuando llegue a casa? ¿Puedo mirarlo? Me han dicho que no lo mire, me han dicho que no lo toque, me han dicho que dependerá de lo que tu perro pueda soportar. Es decir, si tienes un perro que se encuentra en la línea de sobreexcitación en el cual un poquito más lo saca loco perdido, no te puedes permitir en ese momento determinado estar teniendo contacto físico o visual con tu perro. ¿Por qué? Porque lo vas a sacar loco y seguramente no tengas todavía las herramientas ni el conocimiento como para diluir eso en el tiempo. Y así sucesivamente. Es decir, que conocer a tu perro, repito, es importante, quiero que la gente lo entienda. Conocer a tu perro es conocer los estados de sobreexcitación que se puede permitir sin que tengan impacto en su bienestar general. Y muchas veces, cuando un perro se puede permitir demasiado, la gente tiene el perro y obtiene de la relación con el perro lo que buscaban al principio, que era cubrir su hueco, muchas veces asociado a según qué tipo de cosas que no me hace falta mencionar. Y a mí me gustaría hacer un matiz que es que no estoy diciendo que esta sea la única manera de entender al perro y esta no es la única manera de obtener lo que tú... Y esta no es la única manera de obtener algo positivo de la relación con un perro. Esta es una de las maneras en las que yo entiendo que es así. Ahora, si eso es cierto, también es cierto que no puede hacer la gente lo que le dé la gana con el perro porque a ellos les apetezca si el perro no tiene capacidad de tolerarla, porque lo que entonces estás haciendo es aprovecharte de una manera consciente o no consciente, o mínimo cuando escuchas este podcast ya es consciente, porque no se te juzga por la foto de ayer, pero sí por la foto de hoy. Y no es juzgar, es simplemente que el conocimiento tiene que tener algún tipo de impacto. Entonces, me gustaría que la gente entendiera que aprovecharse de ese síndrome de Estocolmo del perro para únicamente tu beneficio es una putada para el perro. Y que, repito, y cogiéndote el hilo de lo que estás diciendo, que tú puedes hacer lo que quieras con tu perro, que a ti te gusta correr por el campo, correr por la playa, hacer mentrailing con el perro, lo que sea, que lo que tienes que valorar de manera objetiva es si tu perro se puede permitir eso y en función en la escala de... Porque si es que no, es que no.
Punto y ya está. Si tu perro está matando a otros perros, te está mordiendo a ti, ataca a niños. Es que son métricas objetivas. Es decir, si tú no tienes ningún tipo de problema fuerte con el perro, que es lo que tú estás diciendo, si no estás mordiendo perros, no estás mordiendo humanos, no te estoy destrozando la casa. No estás afectando directamente al bienestar de otros, pues que entonces la respuesta es no. Si no es así, pues dependiendo de qué perro tengas, pues tendrás que hacer inversiones. Igual tú puedes hacer lo que tú quieras, pero luego tomarte la molestia de devolver a tu perro y de hacer el trabajo para que tu perro, fuera de esa actividad, esté a las velocidades naturales que corresponden y en el estado de excitación que corresponde para que tu perro esté lo mejor posible, si es que tanto lo quieres. Y si no, es otra cosa. Y que la gente no caiga en el engaño que existe en términos de marketing por parte de la industria del mundo canino, porque aquí hay muchas cosas que están diseñadas para que tú sientas que estás haciendo lo máximo por el perro, invirtiendo pues mucho dinero en cosas que ya te digo yo que son innecesarias para el bienestar del perro de una manera natural y que tú ya has cubierto ese déficit en tu organismo. Es decir, yo ya he invertido aquí para que al perro le esté lo mejor posible y tú te sientes bien contigo mismo y no te das cuenta de que te han hecho la cama, porque lo que necesitaba el perro no era una cama de 200 euros, lo que necesitaba el perro no eran más mantas de olfateo, no eran más pelotas, no eran más juguetes, no eran juguetes para que el perro juegue solo, no era más de toda esa sobreexcitación que le está sobrando al perro promedio en España, en la sociedad en la que estamos hoy en día. Yo es que no tengo mucho más que añadir, Alberto. Espero que esto... Oye, igual ha sido una conversación, no sé si más dura o más en otro tono, pero creo que por lo menos era importante dar la visión, poner las cartas sobre la mesa y que la gente sea consciente un poco de la realidad que hay en esta relación que conformamos con nuestras mascotas. Y yo es que no me puedo escapar de las cosas que pienso y de cómo las entiendo, de cómo las vivo y de cómo veo que afectan a la gente que continuamente solicita ayuda porque no entiende bien la relación con su perro y no entiende bien a su perro y no conoce la mejor manera de llegar al bienestar. Entonces hay muchas cosas comunes que a mí me hacen tener estas opiniones que pueden parecer muy fuertes y habrá gente que piense que no es así y a mí me alegra y me congratula por ellos porque eso significa que están viviendo en una burbuja de realidad y que no han experimentado todavía el impacto negativo sobre el bienestar que puede llegar a tener en el perro una excitación exacerbada y una falta de lectura en términos de excitación del humano que en principio lo quiere y que vive con él.